Buenas tardes a todos y bienvenidos a otra sesión del taller retro. Hoy es día 15 y vamos a empezar el siguiente módulo, que estuvimos viendo la parte de Game Boy Advance. Vamos a empezar el módulo SDL, que va a seguir continuando mi compañero Emilio. Pero bueno, antes de eso quería comentar a los asistentes del taller que aparte de las sesiones que tenemos para el taller, estamos viendo que hay una gran expectativa y que la gente le está gustando este tema, y hemos pensado que este taller no se quede solamente en el taller, sino que se quede en que sea una sesión mensual, una especie de club retro dentro de la hackería. Entonces, pues si va gustando, pues esperamos que hagamos más sesiones. También habéis recibido un correíto, seguramente la gente de Eventbrite, y si no también por Discord, con una encuestita que por favor os pediría que rellenarais, sobre todo para ver cómo lo estamos haciendo, mejoras para otras sesiones y también pues, otros temas que puedan ser interesantes, no tengo por ser el tema retro, ¿vale? Y nada, para lo siguiente voy a pasar a mi compañero Emilio para que él pueda seguir dando el taller. Pues nada, muchas gracias. Bueno, empezamos con el taller en este caso, de SDL. Si el último que hicimos fue de Game Boy Advance, que era relativamente hardware obsoleto, SDL se puede usar con hardware moderno. Y lo primero es saber qué es SDL. SDL no es un framework para desarrollar videojuegos, ni nada parecido. Es simplemente una encapsulación a las llamadas del sistema operativo relativas a la tarjeta gráfica para hacerlas desde C. Es decir, lo que hacemos es llamar desde C a las funciones de la tarjeta gráfica. Bueno, para montar el entorno. Está preparado para montarlo en sistemas Linux, que tengan apt-get. Si son otros sistemas con otro instalador, pues con el comando correspondiente equivalente. Y lanzar esos comandos y ya tenemos las herramientas necesarias. Pues ya está. Seguimos. Vale, una vez instaladas las herramientas que necesitamos, vamos a probar a compilar y ver que tenemos el entorno bien montado. Hacemos un clon del repositorio del taller y probamos a compilarlo con el comando makeall. Lanzamos el juego con ./game y aparecerá simplemente una pantalla negra, y con la Q o con escape se puede salir. Hola. Hemos querido hacer un pequeño inciso en la grabación del taller para explicar un tema que no se dio en el taller original, pero bueno, que tengáis disponible en la parte de YouTube. Se ha explicado cómo montar el entorno utilizando un sistema Linux a través del gestor de paquetes apt-get o correspondiente de vuestra distribución, instalando una serie de paquetes. Sin embargo, otra aproximación o otra opción que podemos tener es el de utilizar contenedores Docker. Docker es un sistema de contenedores que son máquinas virtuales ligeras, ¿vale? Donde podemos generar una serie de máquinas virtuales ya con todo montado de forma muy sencilla y que se elevan y se arrancan y se apagan de forma muy rápida, muy ligero. Por eso es importante conocerlo, porque en el siguiente apartado que veremos, compilación cruzado, se puede utilizar desde un Windows, levantar esta máquina virtual, compilar, y ya tendríamos compilado para ese Windows y ejecutarlo en el propio Windows, para lo que tengáis en cuenta. Para aquellos que no lo sepáis, bueno, pues que Docker se utiliza para se utiliza muchísimo para el tema de contenedores y que sea una gestión muy rápida, etcétera, porque esto se puede combinar con otras herramientas como Kubernetes. Pero lo que a nosotros nos interesa es poder montar nuestro entorno sin tener que, por ejemplo, instalarlo en nuestro sistema, sino levantar ese contenedor, utilizarlo y si hace falta después borrarlo y ya está. Solamente utilizarlo cuando lo vayamos a necesitar. Vamos a ver las instrucciones que tenemos para poder generar un contenedor Docker o una imagen Docker primero y después ejecutarlo con un contenedor y hacer la compilación. Vale. Lo primero obviamente es instalar Docker. ¿Cómo? Bueno, pues lo realizaríamos a través de las instrucciones
de las instrucciones que os podéis ver en esta URL. Ahí la tenéis tanto para Windows, MacOS y Linux con distintas distribuciones, y no solamente a nivel de poder utilizarlo en vuestro ordenador, en un x86 o en uno de 32 bits, sino también en ordenadores con procesadores ARM, como puede ser una Raspberry Pi. Así que podréis utilizar esas instrucciones para ejecutarlo en una Raspberry Pi con un contenedor y funcionaría de igual manera. Una vez instalado, os hemos dejado en un repositorio, que aquí lo tenéis, luego lo tendréis disponible por todas la descripción del vídeo de YouTube. Si además podréis tener lo que es no solamente para utilizarlo con SDL, sino también hemos dejado para Game Boy Advance y Nintendo DS, que ya veremos en siguientes sesiones. Dentro del repositorio veréis una carpeta que se llama SDL. Entramos en esa carpeta y ejecutamos el siguiente comando. Ese comando es para construir una imagen Docker, para montar el sistema, poder utilizarlo para generar pequeñas máquinas virtuales, esos contenedores. Docker build -t, le ponemos un nombre, nosotros hemos utilizado SDL2 y después ponemos dónde se encuentra ese fichero Dockerfile que veréis dentro de esa carpeta SDL. Si estamos dentro de la carpeta, pues con poner punto suficiente. Eso tardará un ratito, unos 10-15 minutos, porque tiene que construir, instalar todo, instalar desde cero seguramente, ¿vale? Pero ya vienen todas las instrucciones, no tenéis que tocar nada, no vosotros ejecutar, esperáis, paciencia y ya se quedaría. Una vez creada esa imagen, que esto solamente se hace una vez, ya podéis compilar siempre que necesitéis. ¿Cómo? Pues con el comando ese de aquí, docker run -rm, eso significa que una vez que se ha ejecutado se borra esa máquina virtual para que no nos ocupe espacio, aunque podéis reutilizarlo, lo que queráis. Pero bueno, siempre es una buena práctica esa. Después -v para generar un volumen, porque así nos ahorramos tener que estar copiando nuestros ficheros de nuestro Makefile, nuestros ficheros fuentes en ese contenedor, y directamente ponemos la carpeta actual si estamos dentro de nuestro proyecto, dos puntos y donde está la carpeta de donde va a compilarse. Y después ejecutamos el make all, como hemos visto en la anterior diapositiva con el FaceBuild. Además, para los siguientes pasos, que ya veremos la parte de compilación cruzada con MinGW, directamente podemos también utilizarlo porque el contenedor ya también instala todo lo necesario, es decir, tiene también la anterior parte y la nueva parte de compilación cruzada. Así que solamente tenéis que cambiar ese make all por make espacio game.zip, como hemos visto, como veremos más adelante en la compilación cruzada. Bien, pues hasta aquí este pequeño inciso que espero que os sea útil y seguimos ahora con la grabación original. Vale, y ahora esperamos a que termine la cafetera. Pero bueno, te podéis ir descargando, eso hay que descargarse todos esos paquetes. Esto es para compilar desde Linux, para generar un .exe para Windows. Ah, vale. Pero lo que generamos aquí, ¿esto vale o...? Eso vale para... sí, eso vale. O sea, correcto, esto solo es para hacer la cross-compilación a Windows, por lo que quieras. Se podría hacer, o sea, esto desde Windows para compilar a Linux, o sea, desde Linux para compilar a Windows. Esto es para compilar desde Linux para ejecutar en Windows. Por lo tanto, se puede hacer con Docker. Por lo tanto, lo puedes montar en Docker para... Dockerfile, con cada una de las instrucciones, descargarlo, comprimirlo y dejarlo en un sitio donde lo vayan a compilar. Exactamente. Eso es más... Lo que tengas que hacer lo WS, que no lo he traído preparado. Pero es fácil, es descargarlo y descomprimirlo. Bueno, pues entonces, también puedes, como lo estamos haciendo en C con SDL, que es muy estándar y se puede compilar para muchísimos dispositivos, para compilarlo para Windows podemos descargarnos MinGW, que es un compilador para Windows, y lo podremos compilar desde Linux y ejecutar en Windows. Hace falta descargar todas las mismas librerías que hemos descargado antes, pero en la versión de MinGW, y extraerlas siguiendo la siguiente estructura, que es la que se usa en el Makefile. Si se hace con otra estructura, pues hay que cambiar el Makefile para que sea coherente con la estructura que pongamos. Vale, y para compilar la versión de Windows, pues con el comando make game.zip. Y eso generará un zip con todos los ficheros necesarios para que se ejecute en Windows.
Hola de nuevo, vamos a hacer otro inciso para explicar el proceso de compilación y construcción utilizando MinGW a través de Docker. Si habéis construido la imagen en el inciso anterior utilizando el Dockerfile que hemos puesto en la URL del repositorio que hemos puesto, ya descarga también las librerías que hemos estado comentando mi compañero Emilio, las librerías y la ha descomprimido, están todas puestas, por lo que podríamos utilizarlo directamente para generar esa compilación cruzada, de tal forma que podamos desde un Windows generarlo utilizando un contenedor Docker, como es el caso que vamos a ver hoy. Vamos a verlo con un ejemplo, es decir, vamos a compilar ese ejemplo que hemos estado viendo a través de una máquina Windows, ¿vale? Voy a abrir el editor, en este caso Visual Studio Code. Bueno, aquí incluso podéis ver aquí que tengo abierto ese Dockerfile que es el que corresponde al repositorio de donde está todo, ¿vale? Aquí hace todas las operaciones que habéis estado viendo en lo anterior, pero lo hace utilizando un Dockerfile y ya os deja directamente el comando preparado. Pero vamos a ver el apartado de poder montar ese SDL. Voy a abrir el ejemplo. Este es el ejemplo que hemos estado viendo antes, con el que hemos estado trabajando y que podemos utilizar para ejecutar, para crear nuestro juego, ¿vale? Como tengo una de la anterior versión y una anterior compilación, voy a borrar y voy a preparar que esté todo listo. Incluso voy a hacer un clean para que veáis un poco cómo se utiliza o cómo se realiza, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es ejecutar con Docker, docker run, menos rm para que se borre, menos v. Como vamos a utilizar donde estamos ahora mismo, con el tanto por ciento cd, tanto por ciento, o sea, digamos una variable que directamente es el directorio actual. En los que estéis trabajando desde Linux, simplemente cambiar ese tanto por ciento cd, tanto por ciento por $pwd y sería exactamente lo mismo. sdl2 y sdl2 punto. Y aquí hacemos make clean. Esto lo que va a hacer es levantar un contenedor Docker, ejecutará esa acción y se borrará. Vale, perfecto. Dice que no se puede, no hay nada. Bueno, pues si no hay nada, no hay nada. Vamos a borrarlo a mano. Si yo ahora voy a ejecutarlo, a ver si me lo quiere ejecutar bien. Game.zip. Perdonad que no estoy en la carpeta correspondiente. Vale, ahora sí debería de... Vamos a ejecutar primero el clean. Vale, ya me ha hecho el clean, me ha dejado todo como si estuviese al principio. Y ahora voy a compilarlo. Con el makeGame.zip, como hemos visto en la diapositiva, pues directamente podremos compilar y tener una nueva versión. Entonces yo le voy a dar, esto me va a levantar este contenedor, va a hacer las operaciones, se va a borrar y me va a dejar, y veréis que ahora aparecerá aquí todos los ficheros que se están compilando, veis que están ahí los .o, el .exe que se ha generado y ahora generará el .zip para poder llevarlo en Windows y ejecutarlo donde queramos, ¿vale? Ahí está creando el zip y veréis que por aquí tiene que estar el ficherito, ¿vale? Para que lo sepáis cómo funciona o cómo se generaría. Pues nada, os dejo con la grabación original para que lo tengáis en cuenta. Mira, aquí tenéis vuestro game.zip, que lo tengáis en cuenta. Este de aquí es el comprimido, que es donde tenéis el juego. Si lo descomprimís, veréis que está vuestro game.exe, perdón. Y directamente lo podéis ejecutar, ¿vale? Muchas gracias. Seguimos con la grabación. Vale, volvemos con el código del juego. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser mostrar un fondo. Entonces, en el fichero de cabecera de GameHPP nos vamos a crear una variable de tipo SysTexture, que es un struct que está definido en jengine.cpp y le ponemos un nombre.
Vale. Y luego en el game.cpp tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero, cargar el PNG en la tarjeta gráfica. Esto lo hacemos con esta función que también está definida en jengine.cpp. Y lo que hacemos es, leemos el PNG y lo mandamos a la tarjeta gráfica en forma de textura. Cuando nos compramos una tarjeta gráfica que nos dicen la memoria RAM que tiene, pues de esa memoria RAM es donde guardamos esta textura que vamos a generar. Y también tenemos que escribir el código para destruirlo una vez hayamos terminado, cuando se cierra el juego, para liberar la memoria de la tarjeta gráfica. Y en la función de render lo que hacemos es decirle a la tarjeta gráfica que renderice la textura que hemos definido antes en pantalla. El crear una función específica para cargar la textura en lugar de usar directamente la DSDL es porque al ser SDL una librería de bajo nivel, pues requiere muchísimo código repetitivo y entonces lo encapsulamos en una serie de funciones que definimos en JEngine y así tenemos la llamada sencilla para cargar todas las texturas que necesitamos. Que eso está dentro de esta clase. Como estamos en la misma clase, pues no hace falta ponerle nada. Pero sí, es justamente la variable que hemos creado antes. En el HBP, en el mismo game.hbp. En C tenemos que hacer las declaraciones, tenemos que avisar de lo que vamos a hacer. Entonces en el HBP tenemos que decir crear la variable y luego en el CPP usarla. Bueno, y una aclaración para los que no tengan mucha soltura con C. Cuando se escribe un HBP hay que poner siempre los códigos de guarda de if, ndef y el endif, para que si desde distintos puntos del proyecto incluimos el mismo HBP, que es muy fácil que pase, no dé error, porque C no es inteligente, no sabe que ya lo hemos definido. Entonces tenemos que hacer nosotros manualmente, es decir, pues si ya lo hemos definido, no hagan nada. Vale, pues una vez que hemos hecho esto, si compilamos y ejecutamos ya debe verse el fondo que lo traía el ejemplo. Y los detalles de las funciones que estamos usando luego los explico. Entonces, si lanzamos esto, debería funcionar. Pues una vez mostrado el fondo, los sprites son muy parecidos. Definimos las variables que necesitamos, también en la parte privada de la clase, y vamos a usar otra textura para cargar los sprites, variables de velocidad y posición del sprite. Bueno, vamos a mostrar solo un sprite. Y nos vamos a guardar la coordenada i que queremos mostrar del sprite, porque si abrimos la hoja de sprite, pues una fila está de frente, en otra fila está de espalda, en otra fila está de lado. Entonces en el city nos guardamos vamos a usarlo para guardar la coordenada i del sprite que queremos mostrar. Y luego vamos a crear otra variable tipo renderer flip h, para decir si queremos voltear el sprite o no lo queremos voltear. Eso es un giro de espejo en horizontal. Y la parte de mostrar es parecida. Primero, inicializamos las distintas variables. Sí. En el constructor inicializamos las posiciones y las velocidades a 0. La variable city ponemos 202, que es donde está el sprite primero de frente. Y inicializamos el flip h como que no va a haber un volteo. ¿El 202 significa algo en particular? Sí, es la i, donde está, si abres la hoja de estilo, en el 202 está el sprite. Ese número lo que vamos a hacer es, cuando se vaya girando, vamos cambiándolo por la fila correspondiente a la posición en la que esté. Porque tenemos un sprite de frente, otro de espalda y otro de lado. ¿Cómo hemos hecho? ¿Y el update gain? Y el update gain, que se va a llamar en cada frame, y lo que hacemos es pues, actualizar la x y la y en función de las velocidades. Y lo que vamos a hacer con el teclado es modificar las variables vx y vi. Y en el load media y close media hacemos lo mismo, cargamos la textura del sprite y la destruimos.
Que esto aquí con las tarjetas gráficas modernas, por muy humilde que sea, tenemos espacio de sobra para texturas. Y Close Media, Lo mismo, el destroy texture de las dos texturas. En el load la mandamos a la tarjeta gráfica y en el destroy le decimos a la tarjeta gráfica que la borre. Vale, y ahora para mostrarlo, tenemos el mostrar el fondo que teníamos de antes y ahora para mostrar el sprite tenemos dos variables nuevas que le pasamos, que son de tipo SDL-rect. SDL-rect básicamente es para tener coordenadas, tiene un X y un Y, un ancho y un alto. Entonces lo que le decimos es qué trozo de la textura queremos mostrar y en qué trozo y en qué tamaño en la pantalla lo queremos mostrar. Entonces le decimos, pues el origen, en el rect origin ponemos las coordenadas del sprite donde esté en la hoja de sprite, que está pues en el 0 y el i, la coordenada que nos tenemos guardada, y decimos que el sprite mide 16 píxeles de ancho y 23 de alto. Y luego en la otra variable de target, lo que hacemos es decir dónde lo queremos mostrar. Pues el x en donde esté la posición x del jugador, el y donde esté el y, y ahora en el ancho y el alto vamos a mostrarlo el doble de grande de lo que está en la hoja de sprite. Pues lo multiplicamos su tamaño por 2, para que no se nos deforme, lo multiplicamos el ancho y el alto por el mismo número. Y le pasamos, y luego en el render copy pues le pasamos el rectángulo origen, el rectángulo destino y el flag que nos creamos antes de si se voltea o no se voltea. Con esto la estamos haciendo en hardware, le estamos diciendo a la tarjeta gráfica que coja la textura y la renderice en las coordenadas correspondientes de la pantalla. Y las transformaciones que aplicamos aquí también son en hardware. A ver si creo que con esto ya... Sí. Compila y ejecuta y vemos si funciona. Vale, y nos queda que se mueva. Y para moverlo, pues lo que hacemos es que en la función processInput, que se va a llamar en cada frame con un parámetro que contiene la información de los eventos de teclado que hayan ido ocurriendo, pues lo que hacemos ahí es especificando, pues si ha sido una pulsación de pulsar tecla y la tecla ha sido la flecha de la izquierda, pues ponemos la velocidad a tanto y cogemos la fila equivalente. Con el SDLKeyUp indicamos cuando sea levantar la tecla, pues decimos que la velocidad se ponga a 0. Y usamos el flip H para los movimientos laterales, porque tenemos en la hoja de sprite un solo sprite, pues para mostrarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia arriba y hacia abajo usamos distintos sprites porque tenemos el personaje de frente y de espalda. Y en el City vamos poniendo la posición correspondiente a la postura del personaje. Vale, y entonces nos quedaría las animaciones, que las animaciones no están, pero bueno, es la misma técnica del otro día con la GBA, pues teniendo el contador de frame, pues con el contador de frame utiliza... Y con esto termina el taller. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido a las funciones que están definidas en la otra clase. A ver, la idea es tener una clase con... Amplía un poco que los pobres no...
control más, control más, control más, control más. Es que... Algo así. Eso ya otra cosa. Vale. La idea es meter en este fichero tener todo lo necesario que no sea del propio del juego, de forma que sea reutilizable y lo tengamos a mano. Entonces, cosas que necesitamos. Una estructura para guardar la propia textura, pero junto con su ancho y su alto, porque muchas veces necesitamos saber cuál era el tamaño original y la textura es la textura tal cual, no guarda el tamaño original. Entonces, para hacer eso, pues nos creamos una estructura. Una clase de utilidad, una excepción. El hacer esto en C++ también era porque en C++ pues la gestión de errores es más cómoda de hacer que en C. En C tienes que ir en cada función mirando si ha devuelto 0 o no ha devuelto 0. En C++, que es parecido a Java, pues lanzas la excepción y eso llega hasta el final y en el main pues la captura y muestra el error. Entonces, simplemente guardamos un mensaje con la descripción del problema y nada más. También vamos a crear una clase resource, porque todos los PNG y demás recursos que necesitemos los vamos a meter en un fichero tar para que no estén sueltos por la carpeta y necesitamos una clase para que nos ayude a manipularlo. Luego, la clase principal. La clase que nosotros hemos estado manipulando de juego, de game, hereda de esta clase y todos los métodos y atributos que hemos estado usando pues están aquí definidos. Entonces tenemos una función que lo que hace es muestra la pantalla, se espera el tiempo correspondiente para tener un frame rate constante y vuelve a lanzar el renderizado siguiente. Una función de procesado de la entrada, aquí es donde se controla que cuando se pulse la Q o el escape se salga del programa y se cierre todo. Una función para cargar texturas, que es la que hemos estado llamando antes. Un flag para marcar cuando se ha pulsado escape o Q. Unas propiedades útiles de tamaño de pantalla, el contador de frames. Un puntero a la inicialización de SDL, aquí guardamos este es el principal puntero que se maneja con SDL. El renderer, que es el puntero a donde se pinta con SDL. Tenemos el display mode, que se inicializa a tamaño de pantalla completa, pero bueno, es fácil ponerlo para que se ponga en modo ventana. Puntero a joystick de juego, si queremos enchufarlos pues la clase está preparada para soportarlo. Función de renderizar, que es la que pinta la pantalla, y otra función de cargar textura, parecida a la de antes pero con parámetros distintos. Y métodos públicos tenemos el iniciar, el cerrar y el ejecutar. Y luego, como métodos virtuales, tenemos los métodos que luego sobrescribimos en la clase Games. En C++, para poder sobrescribir los métodos hay que marcarlos como virtuales, que son pues estos 5, que son los que hemos estado modificando antes. Vale, y si nos vamos a la implementación, tenemos, bueno, inicialización de parámetros, esto tiene poco que ver. Limpieza de parámetros, pues la función inversa. La función, bueno, estas son las funciones dentro de la clase resource, pues una función para obtener el nombre del archivo que le hemos pasado. Una función para cargar un archivo directamente. Vale, sí, esta es la función que estamos usando. La de cargar el archivo. Esto lo que hace es abrir el fichero tar en el que hemos metido todos los recursos gráficos y etcétera. Buscar
buscar el fichero correspondiente, el que le hemos pasado por parámetro, guardar en un objeto de la clase resource el tamaño y crear un puntero, un array de bytes con los datos, leer el fichero y, bueno, y cerrar el tar. Entonces, con esta función lo que hacemos es, dado todos los recursos que los tenemos en un tar, que se llama game.dat, abrimos el tar, obtenemos el fichero y cerramos el tar. Funciones para obtener los datos dentro del resource, no tiene mucho. La clase de excepciones, que bueno, tampoco tiene gran cosa. Inicialización de SDL. Este código es bastante estándar, esto en cualquier manual de SDL viene la misma receta, básicamente. Inicializar el sistema de vídeo y todo lo que queramos inicializar, en este caso hemos puesto que también se inicialice el sistema de joystick. Poner SDL con las llamadas que hace la tarjeta gráfica, en realidad son... La tarjeta gráfica siempre funciona en modo 3D, porque el 2D viene a ser un modo particular dentro del 3D. Entonces, una de las propiedades que establecemos es que no haga escalado lineal, porque de todas formas vamos a poner escala 1:1 y nos va a dar igual. Y es básicamente lo que hacemos aquí, decirle que la escala va a ser 1. Inicializamos los joysticks que haya conectado. No, porque pues esto será 0 y ya está, pues 0 también vale. Pues un array con 0 tamaño, pues vale. Luego se inicializa el modo de display con todo esto. Que primero simplemente se inicializa el display y luego aquí es donde se crea la ventana. Y aquí es donde tenemos puesta la opción de que sea... que ocupe toda la pantalla y que sea full screen. Está por aquí detrás, que no se ve. Inicializamos el renderer de la ventana, que es donde de verdad se pinta. Iniciamos la librería IMG, que es una de las librerías que instalamos al principio. Esta es la que lee los PNG. Básicamente lo que hace es leer ficheros de imágenes. Inicializamos también la librería TTF, que esta librería es la que se usa para escribir texto en pantalla. Eso no me han añadido ningún ejemplo, pero sirve para pintar texto en pantalla. Y por último inicializamos el SDL Mixer, que esto es para añadir sonido, que en el ejemplo no hay ninguno, pero está también preparado. Y el cierre de la aplicación, que es básicamente hacer el proceso inverso de todo, ir destruyendo cada una de las cosas que hemos ido construyendo. Cerrar el render, cerrar la ventana, cerrar los gamepads y cerrar todas las librerías. El procesado de la entrada. Aquí es donde tenemos el control de la salida. Si la tecla pulsada es la escape, esto es una constante para escape y la Q, no estoy seguro cuál era cuál. Entonces, si... no, perdón. Este es el evento de que se cierra, por ejemplo, si lo tenemos en modo ventana y le damos a la X, este es el evento que se dispara. Y luego, si es una tecla que hemos pulsado y es escape o es la Q, pues también salimos. Que lo único que hacemos es activar el flag quit a 1. Y si no, pues llamamos a la función de procesar input pública, que es la que hemos definido en game. Y la otra función importante es la del renderizar, que básicamente, bueno, vamos llevando la cuenta de los ticks. O sea, esto básicamente es el tiempo, el tiempo en el que porque se llama esta línea. Contamos los frames. Llamamos al método de actualizar juego para que se actualicen las variables correspondientes, pintamos la pantalla, volvemos a tener el tiempo para saber cuánto tiempo hemos tardado en refrescar la pantalla y hacemos una pequeña cuenta para ir controlando el frame rate. La idea es que sea constante, entonces lo que hacemos es miramos lo que hemos tardado y nos esperamos lo que no haya sobrado. Entonces hacemos un delay de tanto tiempo como no haya sobrado, pues 20 milisegundos es 50 frames por segundo, pues miramos, pues si no ha sobrado tantos segundos, pues nos esperamos lo que falte de hasta llegar a 20.
Bueno, un pequeño aviso, si nuestro ordenador no es suficientemente rápido como para hacer 50 frames por segundo, pues se muestra un pequeño error. Si esto lo probáis con una Raspi, sale este mensaje. Pero funciona bien, funciona, aunque salga, funciona, le falta muy poco para que funcione. ¿Una 4? Le falta como unos 4 o 5 milisegundos por ciclo. En una Raspi 4 no lo sé, ¿eh? En una Raspi 4 lo he probado yo. En una 4, hostia. Sí, no tira 50 frames por segundo, pero sí tiraría 30, por ejemplo, o 40. Sí, Jugar con Raycasting y 4K Y por último, el método principal, que básicamente va llamando a los demás, inicializar, cargar la media, el bucle del juego. Esta es la función que lee los eventos de teclado, para luego llamar a las distintas funciones de procesar la entrada. Primero la internal, que es la que luego llama a la que nosotros escribimos. Y por último, pues el sync render, que es donde hemos hecho la espera para que sea un frame rate constante. Y una vez que se salga del bucle principal del juego, pues se cierra todo, se cierra la media y se cierra SDL. Un pequeño método auxiliar de render, que lo único que nos hace es, pues para ayudarnos, pues nos limpia la pantalla. Para no tener que estar nosotros limpiando la pantalla, pues nos lo hace él por nosotros. Llama al render gain, que es el que hemos hecho nosotros. Y bueno, esto es importante, porque se usa doble buffer. La idea es que en vez de tener que estar pendiente de cuándo pintas la pantalla y cuándo no, tú pintas en un buffer y la pantalla está mostrando otro. Y cuando has terminado de pintar el tuyo, pues le das el cambiazo. Pones en pantalla el que tú estabas pintando y el que estaba en pantalla lo pones para pintar de nuevo. Y entonces con esto lo que estás diciendo es pues, que haga el cambio de buffer. La función de cargar textura. Vale, cuando hemos llamado antes a las textures, lo que hacíamos es llamar a esta función porque como tenemos los recursos gráficos en un tar, pues hay que hacer un poco de manipulación. Entonces, tenemos, bueno, esta función se le pasa ya un resource creado y la forma en SDL de crear una textura de datos en memoria es la siguiente. Primero, llamar a esta función que nos carga simplemente datos binarios. Luego le decimos que haga una carga de imagen a partir de esos datos binarios, interpretándolos como imagen. Y con este flag le decimos que lo cierre él solo. O sea, con esto ya va a cerrar el recurso. Y bueno, si da error, pues lanzamos la excepción. Porque SDL es C, no es C++. Entonces tenemos que ir convirtiendo todos los errores de que las funciones devuelvan 0 a una excepción. Guardamos el tamaño de la textura por si lo necesitamos después. Y ya si llamamos a la función que de verdad lo crea en la tarjeta gráfica. Esta función es la que de verdad manda a la tarjeta gráfica la textura. Y bueno, la superficie que la usamos auxiliar, pues ya la podemos destruir. La surface esta lo que hace es cargar en RAM. Esta es en la memoria RAM. El PNG pues lo descomprime, lo transforma ya en datos binarios de imágenes y lo carga en RAM. Y cuando llamamos a mandarlo a la tarjeta gráfica, lo que hacemos es transferirlo de la RAM a la tarjeta gráfica. Como aquí tenemos memoria de sobra, pues lo hacemos así. Y por último, bueno, la función auxiliar, para que nosotros le podamos pasar simplemente un fichero y él ya se encargue de todo, pues lo que hace es crear un objeto resource, que era el que gestionaba el tar, llamamos la función load, que es la que abre el tar y carga los datos en la variable, y ya cargamos la textura. Y el resource pues ya lo podemos borrar porque ya tenemos la textura en la tarjeta gráfica. Y por último, que en C++, aunque las funciones las vayamos a definir luego en el game, tenemos que definirlas también aquí, aunque sea vacía. Pues son virtuales, ¿no? Son virtuales, sí. Sí. C no es como Java, en C tienes que avisarle de que luego las va a reescribir, si no, no te deja. Y con esto queda explicado cómo hacer un pequeño juego en SDL.